Ecuador pasó de ser uno de los países más pacíficos de Latinoamérica a ser uno de los más violentos. Todo lo contrario a lo que sucedió en El Salvador. Y esto ha sido en un rango relativamente corto de tiempo. Sus tasas de homicidio superan a las de México y Colombia. Y una de las últimas noticias que ha dado la vuelta al mundo este pasado 10 de agosto fue el asesinato de un candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio. Y seguramente te estarás preguntando qué pasó en El Salvador para que haya cambiado de ser uno de los países más pacíficos de Latinoamérica a ser uno de los más inseguros. ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo fue que mataron a un candidato a la presidencia de Ecuador? Quédate hasta el final de este video y vas a entender claramente todo lo que está pasando actualmente en Ecuador. Si hablamos de violencia e inseguridad, en todos los países siempre está implicado el tema del narcotráfico. Ecuador se ha convertido en uno de los principales procesadores de cocaína del mundo. Las autoridades indican que cerca de 800 toneladas salen cada año del país. La cocaína entra desde Colombia y Perú y es enviada a Centroamérica, Estados Unidos, Europa y Asia. Y esto provocó de que las pandillas, asociadas al narcotráfico, comenzaran a expandir la violencia por todo el país. Por otro lado, la corrupción dentro del Estado también juega un papel importante en toda esta historia. A ver, Ecuador no es un país pobre, nunca lo fue. A Ecuador lo que le sobra son ladrones de guante blanco. Y se hace muy difícil combatir este problema cuando los narcos están entongados con la policía. La policía está entongada con el gobierno y así sucesivamente. La policía sabe exactamente dónde están los mafiosos, pero no interviene. También se complica muchísimo controlar este tema cuando los principales responsables de la justicia, jueces y fiscales, trabajan directa o indirectamente para el crimen organizado, ya sea que lo hacen bajo presión o porque le entregan dinero. Acordate de compartir este video, así más personas toman dimensión de la situación que se está viviendo en Ecuador, que es lamentable. La responsabilidad del momento actual de Ecuador se asocia, como generalmente ocurre, no solamente al gobierno actual, sino a una sucesión de gobiernos anteriores. Para que te hagas una idea, el gobierno anterior de Lenín Moreno, al ver cómo el crimen iba aumentando a lo largo de su mandato, en lugar de aumentar el presupuesto para luchar contra la violencia narco, no se le ocurrió mejor idea que eliminar el Ministerio de Justicia y reducir el presupuesto penitenciario un 30%. Como era de esperar, tras estas medidas, el Estado ecuatoriano empieza a perder control sobre las prisiones, que ya se estaban inundando de miles de pandilleros. Entonces las cárceles empezaron cada vez más a ser el centro de organización de las pandillas. Las cárceles están siendo manejadas, administradas por estos grupos criminales, no por el Estado, no por el gobierno. Lo peor de todo es que la violencia no se limitó solamente a las cárceles. Hace poco Ecuador sufrió 9 atentados con explosivos en un día. Jornada sangrienta en Ecuador. Este martes el país sufrió 9 atentados con explosivos. En uno de ellos, 2 agentes de la policía perdieron la vida. Y tampoco nos olvidemos de los atentados y asesinatos dentro de los hospitales. En 2022 se convirtieron 4.800 homicidios. Eso da un promedio de 13 por día. Y haciendo foco al asesinato del candidato a presidente Villavicencio, hay que tener en cuenta que las encuestas no lo daban como posible ganador. No figuraba ahí como el que iba a ser el próximo presidente de Ecuador. Y eso hace de que nos preguntemos, entonces, ¿por qué puntualmente a él lo mataron? Muy sencillo. Hacía rato se venía enfrentando con el tema del narcotráfico. Si queremos cambiar esta espesa mala suerte del país, tendremos que sacar a las mafias. De hecho, en esta misma entrevista que le acabo de compartir, hay un fragmento en que el entrevistador le dice que no hay ningún tipo de chance de que él pueda vencer al narcotráfico porque lo iban a terminar matando. Vamos a sacar a las mafias del petróleo y a recuperar el dinero. No lo va a poder hacer. Míreme a los ojos. Sí, no lo va a poder hacer. Ya lo hice. Lo matan. Ya lo hice. Lo matan primero. Fernando Villavicencio ha sido asesinado en un momento terrible para Ecuador. Es imposible para un servidor entender cómo es que se ha llegado a esto en el Ecuador. Se ha comprobado de que sus denuncias en contra de los narcotraficantes últimamente habían representado una grave amenaza para estas organizaciones criminales. Y no hay ningún tipo de duda de que esa fue la principal causa de por qué lo mataron. De hecho, hay un video previo al asesinato donde él dice de que últimamente lo venían amenazando y él quería igual seguir enfrentándose para poder lograr vencer a estas mafias. Aunque me amenacen con las mafias, no se pacta. No vamos a pactar. Vamos a someterlo con la fuerza de las armas. Y en mi gobierno que se escuche bien. Había prometido, si llegaba a asumir, construir una cárcel de máxima seguridad. La cárcel de alta seguridad que será construida en la Amazonía. Ahí se va a construir esta cárcel de alta seguridad, donde serán trasladados los capos de
la delincuencia organizada, narcotraficantes, secuestradores, vacunadores. Ahí estarán completamente aislados, no hay posibilidad de entrar. Y estas organizaciones no solamente afectan a los políticos con lo que puedan hacer o decir, también afecta a los periodistas. 2 periodistas del medio digital La Posta decidieron abandonar Ecuador luego de recibir amenazas de muerte tras la difusión de una investigación sobre una red de corrupción en empresas públicas. Esto demuestra que en Ecuador el Estado, en lugar de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, se ha convertido en la principal amenaza. El pueblo ya no puede confiar ni en el Estado, ni en las autoridades, ni en el gobierno. Es más que evidente que ellos son cómplices y trabajan en conjunto con las bandas, con las mafias. Nos están robando el 62% de la factura eléctrica. ¿Qué me toca hacer en mi gobierno? Sacar a estas mafias de intermediarios del sector eléctrico y garantizar la vida y la seguridad y la economía de los ecuatorianos. Y lo peor de todo es que tratan al pueblo como si fuesen ignorantes, como si fuesen pendejos. Una pequeña pausa para comentarte que hace poco con Patita hicimos un curso de influencer en el cual te comentamos todos los secretos, trucos, estrategias para que puedas vivir de las redes sociales. Te dejo el link en la descripción. Actualmente el presidente Guillermo Lasso ha fracasado en su lucha contra la inseguridad en el país. En el 2023, Ecuador tuvo récord de inseguridad. Macabros titulares en la prensa dan cuenta de los brutales crímenes. Ahora es uno de los países más violentos de América Latina. Un 66% mayor al año pasado. Últimamente es muy común escuchar de secuestros al paso. Es decir, que van con un auto, secuestran a una persona random en la calle y luego con su celular le piden dinero a sus familiares. Lamentablemente quedaron atrás los años en que Ecuador era un país pacífico. Hoy en día cada vez más tienen peso las pandillas y el narcotráfico. La gente tiene miedo de salir a la calle, siendo el asesinato de Villavicencio el mejor ejemplo de esta tragedia. Tanto el gobierno, la fuerza policial, la fuerza militar y departamentos de Estado tienen un nivel impresionante de corrupción y no existe nada ni nadie que lo pueda controlar. ¿Pensás que es posible un cambio rotundo en Ecuador? Porque si el hecho de que alguien diga que va a luchar contra los narcotraficantes hace que termine muerto, la verdad que deja muy pocas esperanzas. De todas maneras, para pensar de forma positiva, si un país como El Salvador ha logrado, de la mano de Bukele, revertir su situación en 180 grados, todos los demás países tienen derecho a ilusionarse con políticas de mano dura. El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo a ser el país más seguro de América Latina. Esto en Ecuador no pasaba, y no pasaba hace 3 o 4 años. O sea, Ecuador se ha convertido en cuestión de 2 o 3 años en una zona de almacenamiento y distribución de droga proveniente fundamentalmente de Colombia. Mi respeto para Ecuador, que tienen un hermoso país y no merecen estar pasando por esta situación. En donde también está muy complicada la situación es en Venezuela, donde justamente hace poco surgió una líder que intentó hacer las cosas de forma diferente. Y más allá de que no han llegado a un límite extremo, como en el caso de Villavicencio en Ecuador, sí que le han puesto las cosas muy difíciles. Te veo en este video y la seguimos ahí. No fuimos,